sustantivo en ese proceso. Excepto mejorar la competitividad o mejorar la posibilidad de que el proceso tenga éxito, ¿no es cierto? Supuesto, ese era nuestro objetivo. Su equipo de Proconectividad, usted dice que trabajó con el mismo equipo y que todos eran buenos y que colaboraban decididamente en los objetivos que usted se había planteado. ¿Por qué razón se cambió al presidente del Comité Proconectividad luego de emitido el decreto de urgencia 032, pero justo antes de la emisión del decreto supremo 003? Es decir, para la implementación de la nueva estructura de los contratos de suministro. Creo que es bueno informarle que Proconectividad no es un comité del Ministerio de Energía y Minas. Proconectividad es un comité especial de Proinversión. Y usted había decidido que sea Proinversión quien lleve adelante este proceso, ¿no es cierto? Eso lo ha dicho usted acá. Yo lo decidí porque me pareció que ellos garantizaban que este proceso se fuese a llevar bien. Sí, y usted era parte de Proinversión. Por supuesto. Correcto. No, pero lo que le quiero señalar es que no es el ministro de Energía el que controla el comité de Proconectividad. Ese es mi primer punto. Es más, los cambios que se daban a nivel de los miembros de los comités no son promovidos por el ministro de Energía ni por ningún ministro, sino que son desarrollados entre la dirección ejecutiva y el presidente de Proinversión. ¿Se enteró del cambio del presidente de Proconectividad? Seguramente. Es habitual que la gente renuncia, se va o se designa a otro. No me parecía un tema inusual. Bueno, se lo preguntaba en tanto usted era integrante del Consejo Directivo de Proinversión. Y el señor Nicanor González Quijano solo duró 15 días en el cargo de presidente del Comité Proconectividad, siendo que usted como ministro tenía especial interés en que este proyecto tuviera un final feliz. Para eso hicieron cambios en la normatividad, para eso se dieron decretos supremos, para eso se dieron decretos de urgencia. ¿No se enteró de estos cambios en cuanto a la presidencia del Comité Proconectividad? ¿No estuvo al tanto? ¿Le parecía que era normal que quien presidía este comité fuera cambiado en momentos clave o que alguno de ellos solamente durara 15 días en el cargo? Si mal no me acuerdo, el señor Nicanor González pasó a ser ministro. No, en esa época. Entonces imagino que tuvo que renunciar pues al cargo de director ejecutivo. La gente que propuso el ministro de Finanzas, imagino el Consejo de Proinversión, debió haber sido materia de una discusión y un acuerdo, y seguramente ratificamos esa propuesta. ¿Durante qué periodo, señor Sánchez, usted fue apoderado o ejerció otro cargo en la empresa Sociedad Integrada de Consultoría SAC, SIDEC-SAC? ¿Esa empresa ha prestado servicios a la empresa Cerro del Águila y a la empresa Generación Huallaga? En el año 99, me parece, cuando terminé mi función en el Estado, constituí una consultora que se llama Sociedad Integrada de Consultoría, con la cual trabajaba en consultoría no solo nacional, sino en el extranjero también. Y esta empresa, cuando yo me voy del país en el año 2002, continúo operando con algunos otros colegas, y en el año 2008 que yo me integro al ministerio, entre el 2008 y el 2011 que yo participo como ministro, la empresa no tuvo ninguna actividad. ¿Qué cargos ha ejercido usted en SIDEC-SAC? Hasta el 2004 creo que fui apoderado, y en el 2012, concluido mi mandato, mi restricción como exministro, creo que asumo también un cargo de apoderado en agosto del 2012.
hasta hace algún tiempo. Nuevamente sobre el acuerdo entre el gobierno de la República del Perú y el gobierno de la República Federativa de Brasil, que fue suscrito el 16 de junio del 2010, para que el suministro de electricidad al Perú y exportación de excedentes al Brasil. En resumen, ¿qué beneficios traería al Perú la suscripción de este acuerdo? Tomando en cuenta que se suscribe paralelamente a la etapa de actos preparatorios de la licitación pública internacional del proyecto de energía de centrales hidroeléctricas. No tiene ningún impacto, porque ¿Qué beneficios traería al Perú la suscripción de este acuerdo? Es la pregunta. Como también lo señalé ya hace un momento, si ese acuerdo lamentablemente se suscribió, se negoció, nos costó muchísimo esa negociación, se suscribió, pero el Congreso del Perú no ratificó ese acuerdo. En consecuencia, nunca se logró implementar. Pero los objetivos eran... Los objetivos en términos de beneficio para el Perú. Sí, eso estoy hablando. No, eran que desarrollar 6.000 megavatios de hidroelectricidad iban a generar en el proceso de la construcción una inversión de alrededor de $12.000 millones. Un par de congas, con un impacto muy importante en la creación de trabajo, en la creación y el crecimiento de la economía, en la fase constructiva. En la fase de operación iban a ser exportaciones y beneficios, ingresos por tributos, etcétera, que iba a obtener la República del Perú. Era un contrato absolutamente beneficioso para el Perú, porque además tenía un beneficio que no solo estaba en la exportación. Al interconectar el sistema eléctrico del Perú al de Brasil, significaba, señora Presidenta, que nosotros habríamos hecho una decisión muy positiva. Y le explico por qué. Ante una situación de racionamiento en el Perú, imagínense que apagáramos todas las plantas del Perú y estamos conectados a Brasil. Con solamente la reserva que tiene Brasil produce como 150.000 megavatios ahora. Con un 5% que es la reserva, que ni siquiera pestañería podría darnos energía a todo el Perú. Entonces era un criterio adicional de seguridad energética. Esos eran los beneficios que tenía ese proyecto. ¿Usted ha recibido o ha implementado instrucciones o indicaciones que tuvieran por finalidad favorecer a la promoción de centrales hidroeléctricas como fuentes de energía y de promover procesos de inversión para que las mismas sean adjudicadas más allá de una demanda real de energía eléctrica? Me parece que los supuestos son incorrectos. En ningún momento he aceptado que haya una demanda más allá de las necesidades. Los estudios técnicos que están reflejados en el plan de referencia de electricidad establecen una necesidad que, a pesar del decrecimiento de la demanda, a pesar de que no se ha dado todo el crecimiento de la demanda, en estos momentos esas centrales contribuyen a abastecer el servicio eléctrico en el Perú. Y van a permitir, señora Presidenta, trabajos de mantenimiento en el sistema de suministro de gas que no se habrían podido hacer de otra manera. Y que van a permitir además que cubrir ante cualquier eventualidad una falla del sistema de suministro de gas. En consecuencia estaban absolutamente justificadas. Ahora, en cuanto a instrucciones, yo no recibo instrucciones que no sean otras, aquellas que se enmarcan dentro de la política y de las leyes del Perú. ¿Por qué el precio máximo de adjudicación fijado en este proceso de inversión tuvo carácter de reservado hasta la fecha de presentación de propuestas, apertura de sobres y otorgamiento de la buena pro? Ese es el mecanismo de la 28832. Ese mandato está en la 28832. Le comento que en los casos de las licitaciones de proinversión, regulares de proinversión, porque acuérdense que aquí estamos desarrollando un proceso que cumple con el mandato de la 28832. En el caso de las licitaciones que realiza Proinversión para cualquier otro proyecto, el precio base se publica 2 semanas o 3 semanas antes de la licitación.
¿Cuáles son los componentes de la estructura de las tarifas derivadas de este proceso de inversión? No le entiendo. A ver, voy a volver a la pregunta anterior, en la cual usted sustenta su respuesta en que el proceso en el cual se tuvo el precio reservado hasta la fecha de presentación de propuestas es exclusivamente para atender lo establecido en la Ley 28832. A ver, en su solicitud de concesión, la empresa Generación Guayaga S.A. estableció como precio promedio la tarifa de 115.1 nuevos soles por gigawatts, me imagino, es GW, por hora, en hora punta, y 96.8 soles por gigawatts por hora en horario fuera horario de punta. Perdón, sí. ¿dice G? GW. 118 soles. 115 y 96.8 soles. No tiene ningún sentido. Al tipo de cambio, el precio de venta es de $38.25 y el precio máximo que se recomienda $59.96. Por megavatio hora. La cifra que usted estaba mencionando serían 112 sí, tiene razón, es por megavatio hora. Hay un error acá en mis precios anteriores. Ok. Esos precios, como ya señalé en respuesta a la congresista Beteta, son absolutamente referenciales y no significan ningún compromiso. Cuando uno otorga una concesión definitiva, el concesionario no se obliga a una tarifa. Las tarifas las va a determinar, por ejemplo, si vende a una empresa minera, se la va a vender a otro precio al que determinen y acuerden libremente. O sea, no es una tarifa. ¿No tiene ningún tipo de relevancia entonces ahí? Ninguno. Ningún tipo. Indique quién determinó los requisitos de calificación a ser aplicables en esta licitación pública internacional. ¿Sobre la base de qué criterios se determinó que las empresas participantes debían poseer individualmente o en conjunto un mínimo equivalente de $500 por cada kilowatt de potencia nominal de la concesión definitiva o temporal que presente y un total de activos mínimo equivalente a $1.500 por cada kilowatt de la potencia nominal de la concesión definitiva o temporal que el operador o alguna de las empresas del consorcio debía tener? ¿Quién determinó los requisitos de calificación a ser aplicables? Lo propone la gerencia del proyecto y lo aprueba, lo evalúa el comité especial. En este punto, señora presidenta, en el ánimo de darle algunos elementos de juicio adicionales, en toda licitación normalmente uno establece requisitos técnicos y requisitos financieros. En el caso que nos ocupa, los más importantes son los requisitos financieros. No puede usted entregarle una concesión a una empresa que no tenga solvencia financiera. Entonces, esos montos ahí establecidos corresponden a la experiencia ya que tiene Ocinemín llevando a cabo Proinversión, desarrollando estos procesos. ¿Estos requisitos de calificación pueden constituir una barrera de acceso a otros potenciales postores? ¿Solamente una empresa con alta solvencia económica podría participar en este proceso? Pero imagínense, para construir 500 megavatios, la inversión son como $1.000 millones. En consecuencia, lo que se está pidiendo es que quien postule tenga la espalda financiera como para poder bancar y desarrollar ese proyecto. La expresidenta del Comité de Proconectividad dijo que es el Consejo Directivo de Proinversión el que tomó estas decisiones, que el comité solo elevaba esas decisiones. ¿Es así? ¿Eso es lo que dijo? Sí.
aquí, en esta comisión? Bueno, debería revisar el mandato que le da la ley para los miembros del comité especial. Los comités especiales aprueban de manera colegiada la gran mayoría de las decisiones de un proceso de concesiones. Si no se imagina, señora presidenta, pues ¿para qué existiría ese comité? Si simplemente es una mesa de partes. Muy cara tendría que ser. ¿Considera usted que la licitación pública internacional, atendiendo a los inconvenientes que habría generado esta nueva estructura en los contratos de suministro, generó un perjuicio al Estado peruano y por ende también a los beneficiarios del Servicio Público de Energía Eléctrica, así como a Electroperú, quien por lo que manifiesta en su comunicación se ve obligado a comprar energía a las empresas adjudicadas, aun cuando no las vendiese en su totalidad a las empresas distribuidoras? Como nota informativa, el señor David Grandes, presidente de Electroperú, mediante comunicación 030-2012, el 10 de abril, manifestó su preocupación sobre el impacto económico sobre su representada de los contratos de suministro de energía eléctrica suscritos con Empresa de Generación Huallaga, Empresa de Generación Hidroeléctrica del Cusco y Cerro del Águila, adjudicatarios de la licitación pública internacional Energía de Centrales Hidroeléctricas, indicando que, de acuerdo a los mismos, su representada se obligó a adquirir y pagar a las citadas empresas el suministro de electricidad por un total de 544 megawatts y su energía asociada durante el plazo de 15 años comprendidos entre el 2017 y el 2030. ¿Hubo este prejuicio? ¿Los estamos obligando a comprar más de lo que pueden vender? En ese oficio me parece, o si no uno similar, el señor Grande señala que Electroperú se vería perjudicado con 1.300 millones de dólares, una cosa así. A raíz de ese oficio hay una asociación de proconsumidores, una cosa que levanta una serie de infundios respecto a que habría habido una colusión para desarrollar este proyecto. Yo inicialmente, señora presidenta, cuando supe de ello me parecía que era una broma de mal gusto, pero ahora que en mérito a este tema he sido convocado de mis actividades regulares, no solo a esta comisión sino también a la Fiscalía, y siendo esa información absolutamente falsa, voy a iniciar acciones legales contra esa asociación que se ha permitido hacer esa aseveración. En el caso de Electroperú, señora presidenta, efectivamente el Estado peruano utiliza todos los medios que posee para lograr sus resultados. Porque acuérdense, no estamos haciendo una licitación que favoreciera a los miembros de Proinversión o los ministros que están en esa época, sino estamos haciendo un trabajo que favorecía a toda la sociedad y al desarrollo nacional. Entonces, ese es en ese marco que Electroperú participa en ese proceso como comercializador y debió transferir esos contratos de inmediato. Lo que pasa es que ni bien el proceso, ni bien se da el cambio de gobierno, los nuevos funcionarios de Electroperú, los nuevos funcionarios del ministerio, empiezan, en lugar de resolver esos temas y de hacer las transferencias que correspondan, se ponen a elucubrar y determinan, por ejemplo, esa cantidad, asumiendo que el costo marginal, que es al precio que venderían sin vender, sin comprometer, sin transferir, se quedaría estático por los próximos 15 años y que generaría una pérdida de ese tamaño. Ese es el análisis de aquella época. Cosa que no se va a dar, porque en la medida en que la demanda vaya creciendo, los costos marginales van a subir y esos contratos terminan siendo favorables. En la fase inicial, evidentemente, hay un cierto descalce por razones que no fueron parte de nuestra decisión, sino al decrecimiento del crecimiento de la economía y que impiden que toda esa capacidad esté siendo comercializada de manera competitiva. Y le cuento otra. No es el primer caso en que Electroperú se utiliza para estos fines. Cuando se desarrolla el proyecto Camisea, señora presidenta, Electroperú es definido como off-taker de gas, o sea que compra el gas al consorcio Camisea. En aquella época
también había un reclamo por parte de Electroperú, que decían que se iban a quedar con el gas y que les iba a causar muchos perjuicios económicos, etcétera. Y solamente cuando ya finalmente el gas entra en servicio en el año 94, por ese contrato Electroperú hace unas utilidades espectaculares. Entonces no es la primera vez que se usa eso. Y no se puede proyectar a futuro lo que ocurre en un momento transitorio. Bueno, el informe existe, se lo acabo de citar, es más, se lo podemos compartir. Nosotros no conocemos la denuncia, es un informe que obra como parte de la documentación que nosotros analizamos para poder investigar este megaproyecto. Mediante la resolución ministerial 082-2018 del Ministerio de Energía y Minas del 2 de marzo de este año, se autorizó la publicación del proyecto del Decreto Supremo que aprueba disposiciones temporales para el sector eléctrico y su exposición de motivos. En los antecedentes de dicho proyecto se indica que resulta conveniente suspender temporalmente hasta fines del año 2019 la opción de que los usuarios regulados con una demanda máxima de hasta 1.000 kilowatts tengan la opción de migrar a la condición de usuarios libres. Asimismo, indica que a dicha fecha se viene presentando sobrecontratación de potencia en los contratos resultantes de licitaciones, motivo por el cual resulta necesario establecer en el reglamento de licitaciones del suministro de electricidad un procedimiento temporal para que Ocinermin evalúe de forma expeditiva las propuestas de modificación contractual orientadas a resolver la situación que le acabamos de exponer. Las disposiciones normativas ad hoc expresadas en el Decreto de Urgencia 032-2010 y el Decreto Supremo 003-2011, así como las acciones adoptadas durante su gestión, ¿habrían favorecido esta sobreoferta de energía que se vive actualmente? Lo que ha favorecido la sobreoferta es el decrecimiento de la economía. Pero déjeme hacerle una aclaración en ese punto. Eso ha publicado el Ministerio proponiendo que las licitaciones para clientes libres de 1.000 megavatios no se mantengan o se eleve de 200 a 1.000 megavatios. Eso, señora Presidenta, me parece una medida absolutamente incorrecta, porque va en contra de la competencia. Le va a privar a los consumidores industriales pequeños y medianos de acceder a tarifas de electricidad más competitivas. Entonces, el punto en ese me sorprende, pero en lo que corresponde al decreto de urgencia, ya los estimados, señora Presidenta, que tiene la propia empresa, hacen que toda la demanda que se le encargó adquirir a Electroperú ya esté totalmente calzada el próximo año. ¿Por qué se da un cierto descalce? Porque todavía en el balance, señora Presidenta, se consideran los 60 megavatios de Ejecusco. Y Ejecusco no se va a realizar. En consecuencia, en lugar de calzarse en el 22 como ellos asumían, se va a calzar el próximo año. Entonces, con eso ya se elimina prácticamente cualquier impacto que pudiera haber tenido esta licitación y más bien se pasa a una situación diferente. ¿Por qué motivo usted viajó a Brasil el 6 de agosto del 2009? ¿Qué cargo público tenía en ese momento? Yo era ministro de Energía y Minas. Imagino que asistía a una de las reuniones con el señor Lobao. ¿Qué fecha dice? Déjeme anotar. Del 6 al 8 de agosto del 2009. No tengo recuerdo de eso. ¿Ha realizado muchos viajes a Brasil por temas laborales? Como mis únicos viajes a Brasil fueron, que yo recuerde, uno a Río, uno a Brasilia, me parece, reuniones oficiales de gobierno, y a Manaus. Esas fueron las... ¿Por qué motivos tuvo estos viajes? Acompañando al presidente de la República en una reunión bilateral con el señor Lula.
¿Trataron temas de energía eléctrica o de gas en estas reuniones? ¿Usted se ha reunido con empresarios brasileños en estos viajes? No, no creo, pero el objeto de nuestra reunión, señora presidenta, era que en el Perú teníamos en esa etapa una situación de mucha exposición respecto a las reservas de gas natural. En el Perú, en ese proceso estábamos en la etapa en que se estaba concluyendo la construcción de la central Melchorita, que iba a exportar gas natural, y había mucho reclamo por muchos analistas técnicos respecto a que no habían reservas. Entonces nuestro interés era que ya Petrobras había descubierto un volumen importante de gas natural, pero que no decidía declararlos oficialmente. Entonces el pedido que teníamos nosotros, por eso acudimos en esta conversación, me parece, a pedirle el apoyo del gobierno de Brasil a que Petrobras haga esa declaración. Que declare la reserva que había ya las había descubierto, que las hiciera oficialice. Uh-huh. Usted viaja a Brasil el 3 de noviembre del 2010 y luego en ese mismo mes, el 25, viaja a Argentina. ¿Recuerda para qué viaja a Argentina ese mismo mes? Eso sí me acuerdo, porque por alguna razón. En esa época, Proinversión estaba realizando roadshow para promover al Perú en distintos sitios, y yo participé en el roadshow como representante del Estado. ¿Qué proyectos promovió allí? Toda la cartera de inversiones de Proinversión. ¿Se reunió con algún empresario argentino o brasileño en este viaje a Argentina? No recuerdo, me parece que no. También se estaba preparando la transferencia de la concesión de Kuntur con directores argentinos y estadounidenses a Odebrecht en esa época. No tengo claras las fechas, pero como lo expliqué, había un proceso en que Odebrecht y Petrobras estaban en el proceso de desarrollar el gasoducto andino del sur, que es Kuntur. Uh-huh. ¿Cuál fue la razón por la que su despacho no ejecutó la carta fianza presentada por Kuntur Transportadora de Gas, a pesar de su incumplimiento del contrato de concesión de transporte por ductos del gas de Camisea al sur del país, el que usted mismo acaba de recordar, denominado Gasoducto Andino del Sur? Le iba a tener que preguntar a los ministros del gobierno de Humala, porque en la época en que nosotros teníamos ese proyecto estaba absolutamente encaminado. ¿La carta fianza? Le pregunto por qué no se ejecutó la carta fianza presentada por Kuntur, porque ya en la época en la que usted fue ministro había un incumplimiento por parte de Kuntur. Porque no había un incumplimiento, estaba en un proceso incluso yo pedía algunas modificaciones al contrato que no se lograron finalizar en mi periodo, porque había un tema, señora presidenta, que quizás sea bueno señalar, que el gran impedimento que tenía según los inversionistas de Kuntur, de aquel proyecto, era que esa concesión, al haber sido adjudicada de manera directa, sin proceso de licitación como son los que se otorgan en Proinversión, no era beneficiario de los contratos de estabilidad jurídica que tienen los contratos por licitación. En consecuencia, lo que buscaban era que los tuvieran, ¿no? Entonces, eso llevó a que el Congreso de la República, me parece que fue en el mes de mayo, aprobó otorgar ese beneficio, siempre y cuando, como política nacional, ese gasoducto o esos gasoductos adjudicados directamente promovieran el desarrollo de la industria del etano. ¿Hubo inversión de Kuntur?
El estudio de impacto ambiental, que es un proceso altamente complicado, se desarrolló en esa época. ¿Esa puede considerarse suficiente como para que no se ejecute la carta fianza? Porque sabemos que ellos hicieron el EIA, que luego lo transfieren tal cual en el siguiente proceso, pero ¿era suficiente para considerarlo inversión? ¿Renovaron ellos su carta fianza del 2008? Por supuesto. Renovaron su carta fianza del 2008. Normalmente las cartas fianza, señora presidenta, si la pide usted por un plazo, la pueden obtener por un año, por 2, pero tiene que estar vigente. ¿Con quién sostenía reuniones usted por parte de Kuntur? ¿Quién conversaba con usted representando a Kuntur? Originalmente me parece que era el señor Segret y otros representantes. ¿Conoce a Samuel Darío Gómez? No me es familiar el nombre. ¿Guillermo Carlos San Román? Por favor, el micro. Tampoco. ¿Lachesar Nikolaev Tolev? No me parece. ¿John Scott Swensen? No. ¿Jorge Pérez Taiman? Él es un abogado local, ¿no? ¿Fernando Vega Sánchez? No. ¿Ha sostenido reuniones con el doctor Jorge Pérez Taiman a propósito de Kuntur? Pérez Taiman. Tendría que ver mi archivo, pero no lo recuerdo. ¿El señor Alejandro Miguel Segret era entonces el que representaba a Kuntur en estas conversaciones? Porque es el único al que recuerda usted de toda la lista que le acabo de mencionar. A él lo recuerdo bien, porque él tuvo una participación muy importante en la construcción del gasoducto de Camisea. ¿Participó en la venta de Kuntur Transportadora de Gas a Odebrecht en circunstancias que Kuntur había incumplido el contrato de concesión de acuerdo a nuestro criterio? No, el ministerio no tenía ninguna participación en eso. ¿Conoce a la señora Claudia Jocamba? No. ¿Al señor Edgar Ramírez Cadenillas? Sí lo conozco. ¿Ha desarrollado algún tipo de relación laboral con él? No. ¿Amical? ¿Empresarial? No, profesionalmente. ¿Ha trabajado con él? No. Lo conocía porque era un consultor de gas natural. ¿Al señor Luis Antonio Mameri? No. ¿Al señor Raimundo Trindade Serra? Lo conozco de vista. ¿Ha tenido tratos? En absoluto. ¿Con él? ¿Con el señor Marcelo Odebrecht? No. Con respecto a la carta fianza, ¿recuerda qué banco la emitió? No. Con respecto al tema de Kuntur y estas conversaciones que usted recuerda con el señor Segret, ¿a quién representaba? ¿A Kuntur? ¿O representaba a Cusco Pipelines? ¿A Conduit Capital Partners? Imagino que era Conduit. A Conduit. Me parece. Que era el titular de la concesión. ¿Y a Kuntur? ¿Quién lo representaba? No me acuerdo cuál era la estructura, porque este es lo que se llama un vehículo de inversión que se había creado. Y imagino que tenía algunas de estas personas en apoderadas. El señor Segret me parece que era apoderado de ellos. Y en esta transferencia, ¿cuál fue el rol del Ministerio de Energía y Minas? ¿Ninguno? ¿Absolutamente ninguno? No sé, me parece que no, pero dado que había una concesión, imagino que la Dirección General de Electricidad de Hidrocarburos participó en aquel proceso de carácter administrativo. ¿Conduit era el titular de la concesión? Señora, ellos firmaron el contrato de concesión. Me está preguntando cosas de hace 10 años. Sí, lamentablemente esta investigación nos ha llevado y nos lleva a hacer, en algunos casos, arqueología documentaria y también arqueología de los recuerdos.
es indispensable a fin de que nosotros podamos cumplir con el encargo que nos ha dado el Pleno del Congreso. ¿Recuerda entonces si Conduit, el titular de la concesión, si Conduit firmó el contrato de concesión? Me parece que sí, a través de alguna de sus empresas asociadas. ¿Recuerda alguna de esas empresas asociadas? No. ¿Algo más que añadir a esta comisión, señor Sánchez? No, señora. Le agradecemos mucho entonces por su colaboración ante esta comisión. Permítame una cosa para cerrar mi participación. Sí, cómo no. En el tema de Electroperú se me pasó un dato que es muy relevante. Electroperú es una empresa listada en bolsa, así que reporta a la Sociedad del Mercado de Valores, a la Superintendencia del Mercado de Valores. Y previa a esta presentación, revisé la memoria anual de Electroperú del año 2017, preocupado obviamente porque se señalaban montos particularmente impresionantes. Y lo que he encontrado es que efectivamente los auditores dicen que hay alguna variación en las utilidades, del orden del 5% a nivel de la utilidad operativa, que varía de año a año, es más. Pero esta conclusión la señalan de la siguiente manera. La compañía ha analizado el impacto de los contratos, concluyendo que no son onerosos, de acuerdo a la norma internacional de contabilidad 37, y no generan deterioro de larga duración al 31 de diciembre de 2017 y 2016. Eso dicen los auditores de Electroperú, empresas internacionales de contabilidad. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Sánchez, pero antes de que se retire, finalmente, usted dice que tuvieron esas reuniones con Petrobras, o usted insistió para que Petrobras declarara las reservas que había descubierto, ¿no es cierto? Y que todavía no las hacía públicas. ¿Logró usted en su gestión que se declararan esas reservas? Hubo una declaración. ¿A qué lote correspondían? 57. Ellos declararon reservas en el lote 56. ¿Recuerda por qué? 57. Perdón, 57. Me parece que un TCF inicial. Un TCF. Las gestiones le hicieron con Rolado. Esas gestiones para lograr que Petrobras declarara las reservas de un TCF en el lote 57 se concretaron gracias a su insistencia ante el expresidente Lula o a otro funcionario de Petrobras. No, yo creo que ya el tema lo tenían bastante tiempo y no les quedó más que avanzar con ese proceso. Siempre lo hacían en función a cómo se comportaban sus acciones en la bolsa, y en ese tiempo estaban haciendo un IPO muy, muy importante. Y finalmente, discúlpeme usted, para cerrar nuestro tema de Kuntur se me quedó pendiente cerrar las preguntas. ¿Kuntur cumplió entonces en su periodo con todas sus obligaciones y por eso no fue necesario ejecutar la carta fianza? Mire, la responsabilidad específica de supervisar ese contrato lo tenía la Dirección General de Hidrocarburos. Entonces, tendríamos que revisar si a ese nivel cuál fue el comportamiento, cuál fue el desempeño de Kuntur en ese tema específico. Le agradecemos mucho, señor Sánchez, por su colaboración y paciencia también. Lo invitamos a retirarse en el momento que lo estime pertinente. Bien, de esta manera entonces hemos tenido la presentación del señor Pedro Emilio Sánchez Gamarra, ex ministro de Energía y Minas, quien ha informado sobre el proceso de concesión definitiva otorgada a la empresa de generación Guayag S.A. Para la construcción y puesta en operación de la central hidroeléctrica Chacya, y también la licitación pública internacional del proyecto Energía de Centrales Hidroeléctricas 2, y sobre los puntos, como por ejemplo el rol que cumplió en su condición de ministro de Energía y Minas
en lo que fue la concesión definitiva y en la licitación pública internacional que les hemos citado, así como también ha informado respecto al trámite de concesión definitiva aludido. También ha aclarado ciertos puntos como su participación y o conocimiento vinculado a temas que son materia de investigación a cargo de esta comisión Lavallato, una de las principales comisiones de aquí del Congreso de la República, que sigue sobre pues los supuestos temas irregulares en cuanto a la concesión de Odebrecht. Bueno, a continuación se va a seguir con esta sesión ordinaria de la Comisión Investigadora Lavallato. Está citado el señor Fernando Zavala, expresidente del Consejo de Ministros, para que informe sobre cómo fue en su calidad de ex viceministro de Economía la situación. 13 horas con 15 minutos. Vamos a suspender por 30 minutos la sesión a fin de a las 13 horas con 45 minutos reanudar la sesión con la presencia de el señor Fernando Martín Zavala Lombardi, expresidente del Consejo de Ministros, invitado para la fecha. Suspendemos la sesión entonces hasta las 13:45. Bien, se suspende por 30 minutos entonces la sesión ordinaria de la Comisión Lavallato para que el citado, el señor Fernando Zavala, expresidente del Consejo de Ministros, pues luego llegue a esta sesión ordinaria y pueda explicar en su calidad de ex viceministro de Economía su participación en la reunión de jefes de Estado del Grupo de Río en noviembre del 2004, así como también como ex ministro de Economía y Finanzas la aprobación de la adenda 3 del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, tramos 2, 3 y 4 de la IRSA Sur, entre otros temas. Vamos a esta hora a hacer una pausa y estamos retornando con más de nuestra agenda parlamentaria.